Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este programa que se llama Tómese un guandolo con Mauricio Restrepo. En el primer programa, el coronel Uriel Mauricio cambió la guapanela de su tierra en Boyacá por tomarse el guandolo. En el segundo programa fue la secretaria de Tránsito y Transporte que dejó el tinto que le encanta por tomarse el guandolo. Y en esta ocasión, mi invitado dejó el vino de consagrar por compartir un guandolo conmigo. Me encuentro muy contento de tener al lado a Monseñor Orlando Corrales. Monseñor, ¿qué tal? Y bienvenido al programa Tómese un guandolo con Mauricio Restrepo. Mauricio, muchas gracias. Sí, muy bien, y a todos los televidentes en esta oportunidad, aquí muy dispuesto a tomarnos este guandolo santafereño. Muy bien, acá usted llegar de Sincelejo, ¿cómo le fue? ¿Qué vueltas estaba haciendo usted por allá? Bueno, pues gracias a Dios muy bien, yo voy allí frecuente, aproximadamente cada 3 semanas, cada mes, porque estoy de obispo encargado, por así decirlo. Pues reuniones, encuentros, visitas a las parroquias y algo muy importante también la decisión sobre la ordenación de unos jóvenes que en el mes de noviembre van a ser ordenados diáconos, 4 jóvenes de allí. ¿Y cómo se está sintiendo usted con la viajadera de acá para allá? No, pues gracias a Dios ya llevo prácticamente 6 meses y medio y ya le he ido tomando el ritmo. Además, como aquí nuestro territorio es tan amplio, pues hay que decir que llego más rápido a Sincelejo que llegar a más de una población de las nuestras, como puede ser Peque, puede ser El Oro en Sabana Larga, Urama, etcétera, varias poblaciones lejanas, porque allí viajo en avión, entonces esto facilita el viaje. Monseñor, de pronto muchos sabemos, pero otros no, recuérdenos un poco de dónde es usted y cómo fue su infancia. Bueno, yo nací en Abejorral, Antioquia, en el suroriente de Antioquia, el 26 de enero del ya lejano 1947. Viví en Abejorral aproximadamente 4 añitos, nos trasladamos a la ciudad de Medellín, mis padres y 4 hijos en ese momento. En Medellín ya empecé a estudiar, una escuelita, luego ya pasé al seminario a hacer el bachillerato, allí terminé el bachillerato, en el Seminario Menor de Medellín. Hoy en día eso no es seminario, dicho sea de paso como anécdota, es el Batallón Bomboná, a partir de 1970. Y en 1971 fui ordenado sacerdote por el entonces arzobispo de Medellín, Monseñor Tulio Botero Salazar. Hasta ahí la parte del... hasta ahí fue ya sacerdote. Ahora cuéntenos entonces un poco de, a partir de ahí, qué camino recorrió para llegar a ser arzobispo de Santa Fe de Antioquia. A partir de ese momento hasta el año 1998 trabajé en distintas partes, no me voy a detener porque sería muy largo y prolijo, pero trabajé en varias parroquias, en distintos lugares, no solamente en la Arquidiócesis de Medellín, para donde fui ordenado, sino que también trabajé en la Arquidiócesis de Popayán, trabajé en la Diócesis de Santa Marta, trabajé en Managua, Nicaragua, fui profesor del seminario de la Universidad Pontificia Bolivariana y fui nombrado obispo en enero de 1998. Estuve al comienzo en Medellín como obispo auxiliar, después estuve por espacio de 7 años y medio en la Diócesis de Palmira en el Valle, y el 12 de enero de 2007 fui nombrado arzobispo de Santa Fe de Antioquia. Me posesioné el 3 de marzo de ese mismo año como arzobispo de Santa Fe de Antioquia, o sea, prácticamente hace 7 años, 7 meses. Bueno, Monseñor, de todo ese recorrido que usted ha hecho por todas estas poblaciones hasta llegar a Santa Fe de Antioquia, ¿qué momentos difíciles ha tenido usted? Pues a ver, de pronto momentos difíciles que tengo presente, de pronto cuando estaba en Palmira, en un cierto momento, Monseñor Isaías Duarte, que ustedes saben que después fue asesinado, me alertó de que podía haber contra mí algún atentado por cierta circunstancia. A pesar de todo, pues yo lo tomé muy naturalmente, como sin miedo, y gracias a Dios nunca pasó nada. Paradójicamente fue él el que después fue asesinado, y en ese momento pues también hubo pues una conmoción bastante fuerte por la muerte de él. Y otro momento difícil y duro que me tocó vivir, hablando tal vez de, que no representó peligro para mí, pero sí fue muy duro, fue la muerte de un sacerdote, porque era tal vez el primer sacerdote que yo, siendo obispo y que era mi sacerdote,
fue asesinado con otras personas. Entonces fue también uno de los momentos duros que pasé allí. Aquí en Santa Fe, gracias a Dios, pues no ha habido ningún momento así complicado hasta ahora, gracias a Dios, a pesar de que los desplazamientos por tierra pues son a veces pesados, difíciles, derrumbes, una cosa y la otra, pero a Dios gracias, no ha habido ningún riesgo hasta el momento. Retomando un poco, hablemos de momentos difíciles, o no sé qué definición le dará usted, pero ¿cómo es eso de que usted le hace la misa de entierro a un hermano y a su mamá? Pues a ver, hombre, son circunstancias en la vida difíciles. A mi hermano, que fue asesinado en noviembre de 1993, pues yo viajé, estaba trabajando en Santa Marta. Me tocó esperar al día siguiente, fue asesinado en la noche, esperar al día siguiente, trasladarme de Santa Marta a Barranquilla y llegar derechito a la sala de velación y casi que a la misa. Pues fue duro, fue difícil, pero gracias a Dios tuve la entereza para hacerlo. Como anécdota, en prevención, le dije a un compañero, si de pronto yo me siento incapaz de predicar, te pido el favor, pero sacando fuerzas y ánimos de donde no estaba, donde no tenía. Y cuando mi madre, pues también lo hice. Uno, pues gracias a Dios por su preparación, está un poco más preparado para esos momentos, aunque como ser humano, pues es algo muy duro y muy difícil, pero gracias a Dios pude hacerlo y predicar y hacerlo pues más que todo como muy desde el fondo del corazón. Pero han sido, claro, muertes que realmente han sido duras. Eso sin contar, no me lo has preguntado, pero siendo yo diácono, es decir, ya a las puertas de ser sacerdote, murió mi padre muy tempranamente, tenía apenas 54 años y medio de edad y me tocó el entierro, no presidirlo porque yo era diácono, pero sí estar allí y sentir ese dolor de que se iba sin verme sacerdote. Monseñor, recientemente lo vimos en Roma, incluso en Caracol, RCN, en estos otros canales, usted en la posición de el Papa Francisco. ¿Con cuál, sabemos que estuvo con Francisco allá, pero con cuál de los tres, Juan Pablo II, Benedicto o Francisco, con cuál de ellos se identifica usted? Bueno, realmente es una pregunta complicada porque yo a los tres los quiero y los aprecio mucho. Esta cruz pectoral que están viendo fue regalada, personalmente me la entregó el Papa Juan Pablo II, pero aparte de eso es simplemente para notar que la llevo casi siempre como una memoria del Papa. Un santo, tuve ese privilegio de estar muy cerca de él. Benedicto también un hombre de Dios extraordinario, a quien había conocido desde antes, y el Papa Francisco pues ya sabemos. Entonces yo pienso que cada uno tiene sus valores muy grandes, sobre todo ser hombre de fe. Realmente yo desde mi posición de obispo y como creyente, a todos tres los quiero mucho, los aprecio y los valoro cada uno en su momento. Pienso que aportaron a la Iglesia, me refiero ya en el pasado Juan Pablo II y el Papa Benedicto, y lo está haciendo ahora el Papa Francisco. Pero como mensaje a la Iglesia, como mensaje al mundo, ¿se sigue quedando con los tres? Me sigo quedando con los tres porque cada uno de ellos ha vivido sus momentos. No olvidemos, y eso no lo podemos, digamos, echar en el olvido, la posición del Papa Juan Pablo II, que sin duda alguna su posición frente al comunismo, frente a todo este totalitarismo de izquierda, sin duda alguna que dentro de los planes de la providencia divina fue un factor fundamental para la caída del muro de Berlín, es decir, para la caída del comunismo. Y fuera de eso su mensaje en tantos aspectos y en tantos campos. El Papa Benedicto, un hombre intelectual que siempre fue profesor de las universidades más prestigiosas de Alemania, y ahora el Papa Francisco con su cercanía, con su sencillez, con su invitarnos a todos a vivir la pobreza, cercanos a los pobres. Yo pienso que cada uno tiene que ser valorado y mirado en su momento, porque querer uno decir, no, este es mejor que el otro, no.
usted nos hablaba de ese mensaje de armonía que trata de llevar Francisco, y justamente una imagen que dice, soy capaz de vivir en armonía, y él hay una imagen, una fotografía abrazándose con líderes de otras religiones. ¿Cómo vivimos eso aquí en Santa Fe de Antioquia? ¿Hay algún acercamiento con personas de otras religiones? Pues hay que decir que la verdad no se da. Yo pienso que hay un factor muy importante y es el siguiente: entre nosotros en general hay digámoslo así, un fanatismo más radical en las sectas, llamémoslo así, sectas, mientras que allí, pues digamos, se trata de pronto de las religiones históricas más fundamentales que hay y que tienen ese reconocimiento. Más aún, eso sí se ha podido dar a nivel, por ejemplo, de Colombia, de Bogotá. En algún momento hubo un encuentro del cardenal allí con, por ejemplo, el musulmán, el jefe musulmán, el imán, que nos hemos encontrado a veces en Bogotá en reuniones, de la iglesia anglicana, etcétera. Es decir, yo pienso que con las iglesias históricas, por lo general, siempre se ha podido hacer eso: la iglesia anglicana, la iglesia luterana, los musulmanes. En fin, es decir, aunque haya tanta diferencia, sin embargo, hay un respeto, los rabinos. Entonces todo esto ya es una cosa diferente, pues, que se puede dar este encuentro. Pero entonces en Santa Fe de Antioquia, ¿será que algún día lo podremos lograr, se podrá hacer? Pues yo no descarto, cierto, que se pueda llegar a dar, porque al fin y al cabo pienso que ese ejemplo y el trabajo del ecumenismo pues lo tenemos que hacer en todas partes, naturalmente. Monseñor, en estos días fue detenido en Estados Unidos un sacerdote de Honduras por abuso sexual a un menor. ¿Qué piensa usted de esto? Pues es decir, yo pienso que en este punto hay una directiva y una orientación muy clara de la Iglesia, y es tolerancia cero frente a esto. Tolerancia cero. Aquí mismo ya hace algunos días, tal vez ustedes no, pues eso no trascendió, pero todos los sacerdotes debían firmar un compromiso del máximo respeto en la relación con las personas y concretamente en la protección de los niños. Por tanto, si alguien comete algún abuso, pues tiene que tener su sanción, y podría llegar inclusive a la máxima sanción que la Iglesia da, que es el excluirlo del estado sacerdotal. Ya que me hace esa pregunta, seguramente por los medios se habrán dado cuenta que hasta a un nuncio, que es un obispo, fue retirado del sacerdocio por el Papa Francisco, precisamente por actos de esta naturaleza. Monseñor Orlando, ¿cómo va el tema de las vocaciones? Uno desde afuera de pronto percibe que cada vez son menos los muchachos que quieren ser sacerdotes. ¿Cómo estamos aquí en Santa Fe de Antioquia frente a ese tema? Bueno, yo pienso que la percepción puede ser esa, y en algunos lugares de Colombia es así. Por ejemplo, en la región de Urabá, Apartadó, son escasas las vocaciones. Pero gracias a Dios en la Arquidiócesis de Santa Fe tenemos un buen grupo de aspirantes que próximamente van a estar en el encuentro para selección de los que van a ingresar el próximo año. Próximamente, concretamente, el 14 de noviembre voy a ordenar a 2 nuevos sacerdotes y a un diácono. Y no podemos olvidar que hemos sido bendecidos ya desde el pasado por buen número de vocaciones, hasta el punto de que tenemos 31 sacerdotes fuera de la arquidiócesis, trabajando o en otras diócesis del país o incluso en otros países. O sea que aquí, gracias a Dios, hemos sido bendecidos y le seguimos trabajando intensamente al tema vocacional. El seminario de Urabá se acabó y fueron los de aquí, los de Santa Fe Antioquia, acogen a los de Urabá. Ellos están estudiando en La Ceja, en el seminario Mies, que se llama el Seminario Misionero del Espíritu Santo. En un primer momento se miró la posibilidad de que vinieran aquí, pero ya fue decisión del obispo enviarlos a La Ceja, y allí es donde están los seminaristas de Apartadó. ¿Cómo está el tema económico de la iglesia en Santa Fe de Antioquia? Veo haciendo muchos locales, sobre todo en el sector de la Oriente, detrás del seminario. A ver, yo sé que esto puede causar un poquito de inquietud. Yo mismo fui reacio a que esto se hiciera hace unos 3, 4 años, pero después, ante
las dificultades que pasa de orden económico el seminario y gracias a ayudas. Hay que tener presente que estos locales se han podido ir haciendo por ayudas que ha habido de un benefactor muy generoso, que debo decirlo públicamente, es Monseñor Absalón Agudelo, un sacerdote ya muy anciano, acaba de cumplir hace poco los 95 años y ha sido un benefactor muy generoso. Él es un hombre que para el seminario no se mide, y entonces eso ha permitido, con la ayuda de él y algún préstamo que se ha hecho, el poder hacer esos locales, precisamente para que el seminario, por una parte, no pase dificultades económicas, porque los seminaristas no tienen mucha capacidad y pueden dar muy poco aporte. Y además de eso, para que de pronto puedan ayudar el mismo seminario, con el producido de esos locales, a la pastoral, digamos, de algunas parroquias que son más necesitadas. Pero ¿es una herencia, es una donación? O sea, la mayor parte ha sido por donación de este benefactor. ¿De qué es el...? Un sacerdote de la Arquidiócesis de Santa Fe. Él vive en Medellín, pero frecuentemente viene por acá. Él viene siempre a todos los eventos importantes, se le invita, se le celebra su cumpleaños, y ha sido una persona, digamos, clave en esto, que debo decirlo públicamente. Monseñor Absalón Agudelo Suárez, el 8 de septiembre cumplió 95 años y es el benefactor número 1A del seminario Santo Tomás de Aquino. Muy bien. Monseñor, de esos locales que ustedes hacen, de pronto vámonos un poco como al tema moral. Ustedes sí miden qué tipo de negocios pueden montar las personas allí. Vemos que aquí en la contaduría hay negocios de licor, de cigarrillos. Pues hombre, yo al ecónomo, pues yo en eso no intervengo directamente. Siempre le he dicho que hay que ser muy cuidadosos, digamos, del tipo digamos, de inquilinos que llegan allí. Es decir, por lo menos que se mida bien las cosas, porque realmente no estaría bien que nosotros estuviéramos propiciando cosas indebidas. Y si en algún momento hubiera alguna queja de la comunidad, estoy siempre dispuesto a escuchar para mirar y replantear cosas en ese sentido. Sí. Monseñor, ¿qué piensa usted de la situación del obispo, el arzobispo de Buenaventura? Hombre, ha sido una situación muy difícil y no es de ahora. Cuando yo estaba en Palmira, y yo ya llevo aquí más de 7 años, en un cierto momento él debió salir de la diócesis por unas amenazas de muerte o un plan que había para asesinarlo. Desgraciadamente Buenaventura ha sido una población ya que no es de ahora, sino de larga data, que sufre una violencia muy fuerte, muy dura. Ahora se ha agudizado, recrudecido con estos picaderos que llaman, o algo así, en que aún pican las personas. Pues yo pienso que él ha sido muy valiente en denunciar estas cosas, y por eso fue precisamente por lo que la otra vez tuvo que salir, porque, qué pena decirlo públicamente, pero hubo una imprudencia del presidente de ese entonces, diciendo que Monseñor Héctor Epalza había denunciado algunas cosas. Eso son cosas que no se deben decir. Hubo denuncia de la comunidad de ciertos hechos en Buenaventura. Quiero decir, eso sucedió hacia 2005, 2006. O sea, ¿era presidente en esa época? Ya dejo a los historiadores. A los historiadores esto de un periodo presidencial de 8 años. Entonces hubo esa imprudencia, como la ha habido de pronto de otros. En la muerte de Monseñor Isaías Duarte, y no me estás preguntando de eso, sí, no voy a decir que esa fue la causa, ni mucho menos, pero hubo una imprudencia muy grande de Pastrana, porque llegó a decir que Monseñor Isaías había tirado la piedra y escondido la mano. ¿Por qué dijo eso? Porque se denunció que en las campañas políticas a las corporaciones, Senado, Cámara, del año 2002, había infiltración de narcotráfico, había influencias de narcotráfico, apoyo. Eso no lo dijo él solo, lo dijimos todos los obispos del Valle del Cauca, pero a él naturalmente le interrogaron y el presidente Pastrana llegó a decir eso. Pero eso se lo cobró muy caro, por si ustedes de pronto no lo saben.
de la historia de Colombia, se lo cobró muy claro el pueblo vallecaucano y todos los que estaban allí presentes en las exequias, nada menos que en la Plaza de Caicedo, que es central en Cali, porque cuando él estuvo hablando hubo una silbatina que no se le permitió oír. Puede decir uno fue un acto de mala educación, pero la gente espontáneamente, los que lo hicieron porque vieron que era un acto ahí, pues que él lo había puesto contra la pared, le pusieron también su pancarta. Esto para decir que a veces un mandatario, sea el que sea, tiene que ser muy prudente con las denuncias que recibe y por lo menos no comprometer a la persona que lo hace, porque pues hombre, ya sabemos en qué país nos movemos y perfectamente puede decir, bueno, ha habido denuncias en este sentido, de muchas personas, entonces vamos a afrontar esto, vamos a tratar de mejorar la situación de seguridad en tal ciudad, en tal pueblo, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos entonces a un descanso y recuerden, no nos dejen solo, sigan aquí con Tómese un Guandolo con Mauricio Restrepo. Continuamos tomándonos el guandolo con Monseñor Corrales. Bueno, Monseñor, ahora hablemos un poco del tema de moda, la paz, pero que esperamos que no sea moda, sino que sea una realidad. ¿Qué tal el papel de la Iglesia en Cuba? A ver, no, la Iglesia en Cuba hasta ahora no ha intervenido, quiero decir, no ha habido un papel ni una mediación, como bien sabe toda la opinión, son los negociadores del gobierno y de la guerrilla. Solamente ahora, últimamente, con el grupo de víctimas que ha estado yendo, ya va un segundo grupo, en estos días irá un tercer grupo y ha estado pues acompañando allí también en este momento y también en la escogencia, creo, de las víctimas, el presidente de la conferencia. Yo pienso que el papel de la Iglesia va a estar más que todo ahora ya en el posconflicto y pues toda la labor de invitación que siempre no es solamente de ese momento porque hay esta situación, sino siempre el tema de la reconciliación y el perdón, porque esto es necesarísimo. Si no se da esto, no podrá haber una verdadera paz, porque digamos, se seguiría esa espiral de violencia, que las víctimas de ayer se convierten después en los victimarios de aquellas personas que se reintegran o se reinsertan y todo esto. Entonces tenemos que parar esa espiral de violencia y eso depende de todos nosotros los colombianos. Y la reconciliación a ese nivel grande, pero también en pequeño, en familias, en instituciones, etcétera, etcétera. Todo este tema es fundamental y es tarea de todos, pero naturalmente la Iglesia tiene un papel allí muy importante. Hablando de esa espiral de violencia, ¿cómo está Santa Fe de Antioquia frente a ese tema? ¿Cómo lo ve usted? Pues la verdad uno no se alcanza a dar cuenta pues, de todos los sucesos. Quizás aparentemente relativamente en calma, porque hubo el año pasado, sería un momento bastante crucial en que en una semana hubo una gran cantidad de muertos. Sin duda alguna que eso siempre está por ahí como un poco latente y no es que digamos que gocemos de una tranquilidad total, pero tal vez más que esos hechos de asesinatos que también se van dando, yo pienso que uno de los peligros, de los riesgos para la vida hoy aquí en Santa Fe de pronto es el tema de los accidentes de tránsito, ¿cierto? Siempre oye uno precisamente y ahora seguramente caeremos a ese tema. Gente que anda sin control por ahí en las vías, en fin, no guardando las normas de tránsito y por cualquier lugar se van o en contravía o a velocidades pues, que realmente no deberían estar en una parte urbana. Entonces, eso también trae naturalmente pues, un riesgo para la vida y para la integridad de nosotros los que vivimos en Santa Fe de Antioquia. ¿Qué tal el tema de la minería? ¿Cómo lo han analizado ustedes? A ver, el tema de la minería es bien complejo. Es decir, es un problema, me atrevo yo a decirlo, a nivel nacional. A nivel nacional.
En Antioquia, hablo de departamento, también presente en muchas partes. Pero concretamente aquí en nuestra región de Occidente, pues ya sabemos que no es solamente Santa Fe. Santa Fe pues vino ese reflejo allá de Buriticá, pero también se ha ido extendiendo a otras poblaciones, que a Giraldo, que Cañagordas, que Sopetrán, que incluso Liborina, todos estos municipios. Es un problema muy delicado. Para mí, el problema más serio y que me preocupa enormemente, y me acaba de confirmar un foro que hubo recientemente sobre la minería aquí en Santa Fe de Antioquia, es el tema del daño al medio ambiente, la contaminación del aire, el daño tan grande que hace el mercurio. Y entonces todo esto, pues en el fondo, no nos podemos quedar callados, tenemos que reaccionar para que haya en eso un control verdaderamente y que no nos dejemos, yo diría, ilusionar por el brillo del oro y después tal vez ni siquiera todo el dinero que eso produzca será suficiente para el cuidado de la salud y de las enfermedades que se pueden llegar a producir o para la contaminación del aire, del agua y de tantas cosas o la destrucción misma de tantos elementos que conforman lo que llamamos hoy el medio ambiente. Y el medio ambiente es el medio en el cual vivimos nosotros, entonces si no cuidamos ese medio ambiente, pues nos estamos, me atrevo yo a emplear una palabra un poco fuerte, suicidando lentamente, y por eso es preocupante este tema de la minería. Y no solo de la minería ilegal o informal, pues también la minería legal, porque igualmente tiene que estar sometida a unos, digamos, a unas normas, a unas reglas muy rígidas y muy estrictas para que realmente no produzca un daño, sobre todo en ese aspecto que vengo diciendo, que es el más preocupante. No estamos contra los mineros, o yo no estoy contra los mineros, pero sí contra los daños que una minería descontrolada está trayendo y que no es un invento, sino una realidad a nuestra región de Occidente. Pero esto no es paradójico. Estoy en contra de la minería, pero no contra los mineros. No, quiero decir, no. O sea, no es que me esté contradiciendo, sino que de pronto a veces lo pueden tomar como que uno oponerse a ello, entonces es que no los quiere, o que es que quiere que se queden sin trabajo, sino que también para ellos sería la reflexión. Hombre, usted mismo es el que en un momento dado, si está ahí más en contacto con estas cosas, o en fin, se está, digamos, haciendo daño, pues habría que ofrecer, por así decirlo, otras alternativas de trabajo para que realmente ellos no tengan que acudir a esto y se esté causando pues este daño grande en el país. Desde la iglesia, ¿cómo va a ser ese mensaje frente a la minería aquí en Santa Fe de Antioquia? Pues en el fondo va a ser de que tenemos que decirle sí a la vida, sí al cuidado del medio ambiente y todo aquello que atente, y si es la minería o cualquier otro elemento, pues tenemos que tratar de controlar eso y de erradicarlo, porque estamos en pro y en defensa de la vida. Yo mismo estuve participando hace unos meses en una marcha que se hizo, precisamente porque entiendo y estoy convencido de que ese es el riesgo más grande que tenemos, sin hablar de otros, digámoslo así, del descontrol social que se ha ido creando, pero digamos el principal es de que nos veamos en un momento dado aquí en Santa Fe y en los alrededores, digamos con enfermedades y cosas que ha traído todo este descontrol en el manejo de la minería. Monseñor, ha sido usted muy formal. Gracias por atender las cámaras de OTV y de Tele Santa Fe. Bueno, con mucho gusto, y a ti, Mauricio, a todos tus colaboradores que han hecho posible este programa, y espero que en otra oportunidad también, cuando se dé el pasoncito por todas las demás personas, en un futuro volvamos a tomarnos el guandolo. Muy bien. Y recuerden siempre vernos por canal OTV 62 y por Tele Santa Fe todos los días. Muchas gracias. Recuerde que usted puede ser el próximo invitado a tomarse un guandolo con Mauricio Restrepo. Hasta luego.